Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre misericordia, reconciliación. Son dos aspectos que son fundamentales en la vida cristiana. Pero estos tienen su significado profundo a partir de el término o del concepto del pecado, que es otra realidad con la cual nos encontramos frecuentemente en nuestra vida. Pero ¿qué es el pecado? El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la naturaleza eterna, nos dice San Agustín contra Faustum Manichaeum, y también Santo Tomás en la Suma Teológica y el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1849. El pecado es una ofensa contra Dios, es una ofensa a Dios. Y esto trae a colación lo que dice el Salmo 50. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 5. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Bien lo afirma San Agustín en su obra de Civitate Dei, la ciudad de Dios, en el capítulo 14, número 28. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación. Ahora bien, podríamos mencionar la gran cantidad de pecados, pero aquellos que se desprenden de los 7 pecados capitales: la pereza, la gula, la avaricia, la vanidad, la envidia, la ira, la lujuria. Este tema sobre los pecados capitales lo pueden encontrar en este canal de YouTube si lo buscan precisamente así, los pecados capitales. Y estos pecados capitales que ya hemos mencionado se reflejan como impacto o consecuencia en la sociedad humana, en la pobreza, el hambre, salarios bajos, en la falta de derechos que los seres humanos carecen porque no les son proporcionados por las diferentes empresas, en el tráfico ilícito de estupefacientes, narcotráfico, crimen organizado, corrupción, política partidista a favor de algunos cuantos, y la acción del mal, que es ofertar sacrificios precisamente al maligno por medio del aborto, la eugenesia, la eutanasia, etc. La violencia familiar. Todos estos aspectos que impiden que el hombre viva y realice la voluntad de Dios que lo conduzca al cielo. Aspectos que le mantienen encadenado a situaciones adversas. El pecado, por lo tanto, nos aparta de Dios y nos impide llegar al cielo. Pero tenemos a Jesús, Hijo de Dios, enviado del Padre, sacramento del Padre, que nos ha venido a sanar, a liberar y a darnos la vida eterna. Él es el camino que nos conduce al Padre. Es la única verdad que tenemos que conocer, que tenemos que amar y que tenemos que promocionar, que tenemos que compartir en una sociedad que se aparta de Dios. Y precisamente el Señor nos dice: he venido a llamar a los pecadores para que se conviertan. Es el mensaje de salvación donde Jesús nos tiende la mano para que todo el que desee seguirle pueda encontrar un medio de salvación. Jesús no se avergüenza de nosotros. Jesús no nos excluye. Ha venido porque nos ama y nos busca en forma personal. Y precisamente esto en hebreo se llama Gesed.
es decir, misericordia. La misericordia que Dios nos ofrece nos viene dada en el sacramento del bautismo cuando nos perdona el pecado original, que es desobediencia soberbia, y donde la naturaleza humana ha quedado herida a causa del pecado. Pero Dios precisamente nos da el bautismo para librarnos de este pecado, para hacernos sus hijos y para incorporarnos a la iglesia, a la gran familia de Dios. Y si nos apartamos después por los pecados personales y sociales, podemos acercarnos, podemos recibir la gracia que es la amistad con Dios por medio del sacramento de la reconciliación, y podemos vivir íntimamente unidos a Él en el sacramento de la Eucaristía, porque es en la comunión, es en la Sagrada Eucaristía donde se construye la comunidad y se promueve y fortalece el sacramento del matrimonio, y donde se construye la unidad familiar, donde se hace precisamente la comunidad. Gesed quiere decir misericordia. Gen, Gesed, Rahamim. Estos tres términos que expresan misericordia se encuentran en el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad fortalece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán ovillos. Es el Salmo 50, es el salmo que la tradición considera brota del corazón arrepentido de David después de su pecado de infidelidad. Y es un salmo que precisamente también se orienta a que nosotros como cristianos solicitemos, pidamos con humildad que Dios tenga misericordia de nosotros, que somos pecadores. Pero vayamos a ver un poco el término gen, que deriva de Hanán, significa inclinarse y expresa la actitud de una persona supuestamente mayor y más fuerte, que se inclina con bondad y cariño sobre otra normalmente más pequeña y más débil, para protegerla y ayudarla. Implica un profundo sentimiento de benevolencia, de amor personal y gratuito, y un sincero deseo de prestar ayuda y protección eficaz. Es una actitud de ternura. Es la actitud de la mamá que con indecible cariño se inclina sobre su bebé para manifestarle su ternura y su solicitud maternal, haciéndole sentir su cercanía y presencia, para defenderle de cualquier peligro, ampararle del frío y alentarle con su propio aliento. Esta presencia alimenta, nutre, fortalece, da seguridad y confianza. Hanán expresa también la idea de mirar con amor, fijar los ojos en alguien con gran cariño y al mismo tiempo con singular complacencia.
La persona que descubre esa mirada amorosa y complacida que se posa dulcemente sobre ella es una maravillosa experiencia. Rajamim es amor maternal, dolor en las entrañas, denota el amor de la madre, Raham, regazo materno, en hebreo. Este amor es totalmente gratuito, no fruto de mérito, y que bajo este aspecto constituye una necesidad interior, es una exigencia del corazón. Rajamim engendra una escala de sentimientos entre los que están la bondad y la ternura, la paciencia y la comprensión, es decir, la disposición a perdonar. Gesed quiere decir ternura y firmeza, actitud profunda de bondad, compromiso interior, misericordia, fidelidad, gracia y amor recíproco, la lealtad, la solidaridad, el amor que se deben entre sí miembros de una comunidad, de una familia. Es acción, bondad activa, comportamiento eficaz, una verdadera amistad como la confianza recíproca, la mutua transparencia, la fidelidad a la palabra dada y al secreto, la disponibilidad incondicional, el espíritu de servicio, el amor entrañable, la total gratuidad, amor tierno de Dios para con el hombre. Gesed expresa dos aspectos importantes. Uno, o el primero, la misericordia de Dios a los hombres. Dios lo manifiesta porque siempre lo acompaña, siempre está con él. Y llegada la plenitud de los tiempos, nos envió a su Hijo Jesucristo para que al hacerse hombre en el vientre purísimo de la Virgen María, sea nuestro pastor, nuestro protector, y camine con nosotros, sea el camino que nos conduce al Padre, sea la gracia que Dios mismo nos da. Es la misericordia encarnada que viene a perdonarnos y a salvarnos. Siempre lo perdona, siempre lo ayuda, le da fuerza, gracia y poder. Siempre ayuda al necesitado, sana sus heridas. Son elementos que encontramos en los evangelios y que expresan la misericordia de Dios a los hombres. Segundo aspecto de Gesed es la misericordia del hombre para con el hombre. Y es un elemento que encontramos en el libro de Tobías en el Antiguo Testamento. Cuando Tobit está comiendo, le dicen que han quitado la vida a creyentes del pueblo de Israel y que han dejado los cuerpos tendidos en la plaza para que otros israelitas desistan de su fe. Cuando le dan esta noticia a Tobit, deja de comer, se lava las manos, la cara y comienza a orar. Espera que anochezca, va por los cuerpos que dejaron tendidos en la plaza y va, les da sepultura. Es la actitud de misericordia que el hombre tiene ante otros hombres para tenderles la mano, para apoyarles y para dar respuesta a una necesidad que surge en ese momento. Es una actitud, por lo tanto, de compasión, de ternura para con los demás. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, encontramos esta actitud de misericordia en la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Y es Jesús quien cuenta esta parábola del hombre que tenía dos hijos y que uno de ellos decide pedir la parte de la herencia e irse lejos y la derrocha en placeres, en lujos y en vicios. Pero cuando éste se ve en la pobreza a causa de que se gastó toda la herencia que le había sido dada, comienza a sufrir, pasa hambre, pasa pobreza, pasa insolidaridad, nadie le tiende la mano y se come la comida que les dan a los cerdos. Esta es una situación que Jesús coloca al extremo porque el cerdo en la cultura judía es visto como un animal impuro
pues este hombre se come la comida de un animal impuro porque no tenía más que comer. En un momento determinado, cuando la gracia es consciente a la gracia de Dios que le llama a volver a la casa del Padre, es decir, la gracia de la conversión, la gracia actual, le llama a conversión, a dejar el mal, el error, el pecado en el que estaba, y entonces este hombre en su libertad responde a la gracia de Dios y retorna a la casa de su padre, es decir, vuelve a Dios. Dios lo espera todas las tardes, ve a lo lejos para ver si este hijo se arrepiente y regresa. Y una tarde finalmente tiene éxito su paciencia y su espera. El hijo a lo lejos es visualizado por su padre y el padre sale contento a su encuentro. Pero antes dice, le dice a sus siervos, prepara el mejor ganado que tengamos, la mejor ternera, prepárala y sirve la mesa, prepara un vestido blanco, limpio, el anillo, que es el signo de reconciliación, el vestido blanco que es la gracia con la cual lo va a cubrir, y el banquete que es la alegría, la fiesta, porque el hijo que estaba perdido ha vuelto. Lo abraza y sin reproches, simplemente lo mira y se alegra porque ha vuelto el hijo que estaba perdido. Y comienza la fiesta, la alegría. Así hay una fiesta en el cielo cuando tú y yo, pecadores, nos arrepentimos de nuestros errores y pecados cometidos, pedimos perdón a Dios en el sacramento de la confesión. Entonces podrá haber ese hijo mayor que sienta envidia, molestia, porque a él no se le había dado un becerro gordo para que lo pudiera sacrificar y compartirlo con sus amigos, pero ese hijo se olvida que siempre había estado con el Padre y que siempre contaba con la confianza y el cariño del Padre. Pero este padre estaba preocupado por aquel que se había alejado, aquel que se había apartado, y ahora ha vuelto. Hijo, por eso la respuesta es, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero ahora debemos hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. El pecado mata la gracia que existe en nosotros, pero la recuperamos en el sacramento de la confesión. Y esa gracia es Dios mismo viviendo y actuando en nuestra vida. Es la amistad con el Señor. La recuperamos cuando nos arrepentimos y arrepentidos volvemos a la gracia mediante el sacramento. Y por ello Jesús nos propone otra parábola en Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerle a prueba le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien contestado, haz eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos bandidos, le quitaron hasta la ropa que llevaba puesta, le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente pasó un sacerdote por aquel mismo camino, pero al ver al herido dio un rodeo y siguió adelante. Luego pasó por allí un levita que al verlo dio también un rodeo y siguió adelante. Finalmente, un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino le vio y sintió compasión de él. Se le acercó, le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente el samaritano sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida a este hombre. Si gastas más, te lo devolveré, te lo pagaré a mi regreso. Pues bien, ¿cuál de aquellos 3 se parece o te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos?
El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, ve pues y haz tú lo mismo. Y es lo que el Señor nos dice, si yo tengo compasión de ti, tú ten compasión de tus hermanos. ¿Por qué los juzgas, los moralizas, los criticas, los etiquetas, los rechazas, les das la espalda? ¿Acaso no he tenido yo compasión de ti? Haz tú lo mismo. El Señor nos invita a practicar la caridad cristiana que se refleja en las 14 obras de misericordia. Mis hermanos, que esta gracia que Dios nos da no caiga en vaso roto, en saco roto, sino que baje al corazón y la hagamos vida. Y por lo tanto, es importante, y para concluir esta reflexión, recordar los pasos para el perdón, reconocer que actué mal, saber pedir perdón, sentir el dolor del otro, pedir perdón, lo cual nos conduce a la metanoia, es decir, a la conversión, que es la gracia que Dios nos da para salvarnos y para comenzar a vivir aquí el reino de Dios que nos orientará a la vida eterna. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.